Entonces decíamos que si yo quiero expandir la capacidad de producción, no tengo otra forma más que la de formar otros artesanos. Entonces la posibilidad de crecer en la capacidad de producción, pasar de fabricar 100 unidades a fabricar 1000 unidades, es muy difícil y vamos a ver que justamente esa es una de las características de la era después de la industrialización, donde el escalamiento de la capacidad productiva es mucho más fácil, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué me podés decir? A ver, ¿quién no habló todavía? Ahí se me desordenó mi... eh, Mauricio, perdón, Marcelo. A ver, Arnaldo Jesús, ¿o no hablaste todavía, verdad? Hola, Arnaldo, ¿estás ahí? Perdón, profe. Sí, estoy. ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Porque estaba Sí, teniendo sí, problemas de no, es que no conexión. formulé todavía la pregunta. Ah, Ahora te perdón. pregunto, ¿cómo son las instrucciones de trabajo de una producción en modalidad artesanal? Y en modalidad artesanal era empírico las instrucciones, tipo, van pasando. Normalmente, la mayoría de las veces va pasando de generación a generación. No está Correcto, estandarizado como una producción en masa. correcto, no están estandarizados, van pasando de producción de generación en generación, perdón, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Son instrucciones empíricas, ¿verdad? Correcto. Y los parámetros de control de calidad también son empíricos. Miren, eh, esto no quiere decir que la calidad sea mala. De hecho, sí quiere decir que el producto es costoso. Es costoso producir un producto de esta forma, ¿verdad? Pero no quiere decir necesariamente que la calidad sea mala. De hecho, hoy hay un nicho de mercado que aprecia los productos hechos artesanalmente, ¿verdad? Tanto lo que propiamente nosotros llamamos artesanía, como los productos, por ejemplo, de lujo, que son realizados en forma artesanal. Hay una marca de autos, Bugatti, no sé si ustedes conocen, que todavía se realiza artesanalmente. Y son autos de muy, muy alto costo. Estamos hablando de autos de costo superior a un Ferrari, o sea, $800,000, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y son vehículos fabricados artesanalmente. Son famosos los zapatos de vestir italianos. Si ustedes tienen alguna vez una gana, así una rabia de ir a comprarse un zapato artesanal italiano, ahí en el shopping, ¿cómo se llama? Paseo La Galería, ahí se pueden ir y pueden gastarse los $2,000 que les sobran en comprarse un zapatito, ¿verdad? Entonces, los precios de los productos artesanales son elevados porque la productividad es muy baja, ¿verdad? Así de simple, ¿verdad? Eh, y bueno, después tenemos entonces, introdujimos la producción industrial, ¿verdad? Vimos dos ejemplos a través de dos películas, ¿verdad? Vimos una película sobre el sistema de producción de McDonald's, inventado por los hermanos McDonald's. Realmente ellos lo que hicieron fue adecuar los principios de Taylor a la producción de hamburguesas y también vimos el sistema de Henry Ford, ¿verdad? Entonces, Rosa, ¿qué caracteriza a una producción industrial versus una producción artesanal? Hola, profe. Yo no estuve la clase pasada, No pero estuviste, creo no que la importa. estandarización, ¿Perdón?
pero creo que la estandarización. Bueno, una de las características es la estandarización, ¿sí? Es correcto. A ver, Liz Cecilia Alonso. ¿Qué caracteriza a la producción industrial? Según lo que vimos en esas películas, ¿verdad? En esos segmentos. Profe, yo tampoco pude asistir la clase pasada, pero creo que sería, por ejemplo, que en lo artesanal puede haber más variedad también en cuanto a los productos que se realicen, por ejemplo, y si es a nivel industrial está más estandarizado, siguen unas reglas, unos métodos establecidos. ¿Ok? ¿Está bien? Están estandarizados. Eso no quiere decir que en modalidad industrial no se puedan introducir variaciones al producto. Hoy en día, digamos, las empresas son muy eficientes en producir. Si bien es cierto que una característica original de la estandarización inicial, de la industrialización inicial, fue la alta estandarización y la poca variedad, pero hoy en día, digamos, es posible introducir mucha variedad en los productos. A ver, ¿quién se acuerda de algunas características que vimos de acuerdo a lo que vieron en las dos películas estas de la clase pasada? ¿Qué características en común tiene la fabricación de hamburguesas de McDonald's y la fabricación de los autos Ford modelo T? Puede ser el aumento de la capacidad. Está bien. ¿Y qué permite el aumento de la capacidad productiva? ¿Qué es lo que posibilita el aumento de la capacidad productiva? La Y producción hace en que sea serie más barato el producto final. Sí. La producción en serie. ¿Cuál es la característica de la producción en serie? y la estandarización y el control de los tiempos. Sí. Podría ser. Hay un concepto clave que no me están diciendo. No es que sea Se más genera, barato al producir en masa. ¿Sí? ¿Y cuál es la característica de la producción en masa? se genera una mayor oferta. Sí, pero la característica principal que vieron en esas dos películas, ¿cuál es? La división del trabajo puede ser. Esa es la clave. Esa es la clave. La división del trabajo es la clave, ¿verdad? Parece un concepto tan sencillo, pero sin embargo es un concepto tan poderoso, ¿verdad? La división del trabajo, ¿verdad? O sea, el hecho de que yo fraccione el trabajo en sus componentes, los que no vieron la clase voy a publicar, todavía no publiqué, vean o si no investiguen en internet, les voy a pasar también los enlaces de internet de esas digamos, partes que vimos. Pero el tema es el siguiente. La clave es la división del trabajo, ¿ah? La clave es que yo agarro el proceso de producción, por ejemplo, de un automóvil, que es lo que dice el señor Ford, y lo divido en partes muy pequeñas. Si se acuerdan de la película, había una parte donde habían unos operarios que lijaban las ruedas, y su única tarea era lijar las ruedas que son de madera. Había otro operario cuya única tarea era colocar los rayos en las ruedas de madera, ¿verdad? Había otro operario que lo único que hacía era le ponía el revestimiento metálico a la rueda de madera. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, divido la tarea de hacer un auto en pequeñas tareas. Entonces, fíjense que en la industria de la confección, por ejemplo, que es un ejemplo que no mencionamos, donde nosotros todavía tenemos la figura de la modista. La figura de la modista es una figura 100% artesanal. Y una modista efectivamente tarda mucho tiempo en hacer un vestido, hace todas las fases del ciclo de producción, a lo mejor tiene algunos ayudantes, pero hace todas las fases del ciclo de producción, no tiene instrucciones escritas,
Su producto es un producto costoso, tiene todas las características de la producción artesanal. Y sin embargo, en la industria de la confección industrializada, lo que se hace es dividir esa tarea de fabricar una prenda de vestir en sus componentes. Entonces, a lo mejor un componente es el corte de las telas, con una estandarización que permiten los moldes, ¿verdad? Entonces, corta unas piezas de acuerdo a unos moldes. Otra tarea es el hilvanado o el ensamblaje de la prenda de vestir. Otra tarea es la costura, ¿verdad? Y la costura otra vez se divide en los componentes. Hay uno que cose solo mangas, otro que cose solo cuellos, otro que cose solo puños, ¿verdad? Y así una persona, así, al dividir la confección de una camisa en sus partes componentes, yo tengo un crecimiento muy importante en la productividad. O sea, en otras palabras, puedo producir mucho más unidades por unidad de tiempo, ¿verdad? Y es mucho más fácil escalar porque es mucho más sencillo enseñarle a una persona a cortar piezas de tela o a lijar una rueda de un auto que lo que es enseñarle a una persona a fabricar un auto o a hacer un vestido desde la toma de las medidas de la cliente hasta la entrega del vestido terminado. Entonces, obviamente, como yo tengo dividido digamos, esa tarea en partes componentes, yo tengo mucha más posibilidad de escalar. Es simplemente una cuestión de comprar más maquinaria, poner más espacio para hacer la producción y entonces yo puedo escalar la producción. ¿Okay? Hay otro factor muy importante que permitió también la alta productividad de la era industrial. Y creo que lo mencionamos la vez pasada. Y qué bueno recordarlo. ¿Cuál es? Aparte de la división del trabajo. Antes, ¿cómo se hacían las cosas? Voy a poner la palabra clave. En etapa artesanal, manualmente. En etapa industrial, industrialmente. ¿Qué quiere decir eso? Utilizando máquinas. máquinas, correcto, utilizando máquinas. Esa es la clave también de la era, digamos, que permitió el nacimiento de la era industrial, ¿verdad? La disponibilidad de máquinas que ayudan a que no todo se tenga que hacer con esfuerzo humano, sino que las máquinas puedan ayudar a las personas a hacer parte de la tarea. ¿Y qué es lo que permitió que hayan máquinas? ¿Qué permitió que hayan máquinas? ¿Por qué antes no habían máquinas o las máquinas eran de uso muy limitado y después hubieron máquinas? Pista, no era porque el ser humano no era un genio y no podía inventar la máquina, sino que le faltaba ¿qué? Electricidad. Sí, realmente lo primero que se inventó no fue la electricidad, pero sí, la electricidad como una fuente motriz. No había fuente motriz. Entonces, si ustedes se fijan, hace 400, 500 años, las únicas fuentes motrices eran unos ineficaces molinos de agua, unos igualmente ineficaces molinos de viento, que por ahí movían alguna piedra de molino para moler la harina o alguna cosa muy, muy elemental.
molinos de agua y después las fuerzas de las bestias, caballos, bueyes, etcétera, y del ser humano. Entonces no había viento un poquito, ¿verdad? Los famosos barcos a vela, ¿verdad? Pero no había un motor, ¿verdad? No había una forma de producir movimiento a gran escala que pueda activar nuestras máquinas. Y la primera máquina que se inventa realmente, porque la revolución industrial tiene como 250 años de antigüedad, y la primera máquina que se inventa es la máquina de vapor, ¿verdad? Por eso no es la electricidad viene mucho después. Las máquinas eléctricas son mucho más eficientes que las máquinas de vapor, ¿verdad? Y después de las máquinas eléctricas, viene el motor de combustión interna, ¿verdad? Que es el motor de los automóviles, ¿verdad? El motor de combustión interna, ¿verdad? Después vienen otro tipo de máquinas, etcétera, ¿verdad? Muy bien, todavía estamos hablando de la era precomputadora, ¿sí? Precomputadora. Muy bien. Entonces, la máquina de vapor realmente produce un movimiento capaz de mover máquinas. Y eso es algo clave, porque si ustedes, por pura curiosidad, investigan los dibujos de Leonardo da Vinci, un genio de la edad renacentista, que vivió hace algo así como, creo que 500 años, una cosa por el estilo, ustedes van a ver que él ya imaginó todo tipo de máquinas, hasta helicópteros imaginó el tipo. ¿Y por qué no pudo construir un helicóptero? Porque no tenía con qué moverlo. ¿Ok? No había máquina, motor, no había motor para moverlo. Entonces, la invención del motor, la fuerza motriz que permitió que el ser humano no tenga que emplear sus propias fuerzas para mover las máquinas, también esos dos factores junto a la división del trabajo fueron los que produjeron un salto enorme en la productividad. Un salto enorme en la productividad. Muy bien, eso para que nos entendamos y entiendan ustedes que, bueno, que ahí también nace la ingeniería industrial y que el mundo cambia en ese momento de, digamos, la invención de estos elementos y la creación de estas nuevas formas de producir las cosas, ¿verdad? Esto tiene consecuencias de todo tipo, ¿eh? Ahí nace el socialismo, nace el comunismo como una reivindicación a las condiciones de los trabajadores, se explotan las ciudades, empiezan a haber los problemas ambientales. O sea, esto es una cuestión donde realmente las consecuencias de esto abarcan un montón de ciencias, ¿verdad? Más o menos en la misma época se inventan las vacunas, por cierto, también. O sea, hay una explosión también en la evolución y las ciencias de la medicina. La expectativa de vida se multiplica. O sea, hay un enorme cambio en el mundo hace unos 200, 250 años, ¿verdad? Entonces, es bueno que ustedes que están haciendo un estudio universitario se interesen por estas cosas, miren, investiguen. Hoy en día hay mucho material en internet, porque una comprensión adecuada del mundo y de su evolución les va a ayudar a entender mejor los problemas que se van a ir a encontrar. Porque yo ya les dije a los que estuvieron en la clase pasada y les reitero a todos hoy, estas modalidades o formas de producción, ustedes las van a seguir encontrando hoy en las empresas. Ustedes van a seguir encontrando empresas que trabajan en forma artesanal. Van a seguir encontrando empresas que trabajan en una era primigenia de la industria, ¿verdad? Y vamos a ir viendo un poquito la evolución. Muy bien. Hasta aquí es lo que vimos en la clase anterior. Entonces tenemos la división del trabajo, la mecanización. Hay una cosa que creo que no ahondamos mucho, pero Henry Ford tuvo una idea genial que hasta ahora se utiliza. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad
a lo mejor grupalmente, a lo mejor individualmente, de visitar una fábrica de motos acá en Paraguay, una ensambladora de motos. ¿Alguien pudo ir? ¿Alguien pudo visitar? ¿Conoce a alguien? ¿No? ¿Querrían ir? No sé si ya este año se van a habilitar las visitas, ¿verdad? Pero no han ido nunca entonces a una ensambladora de motos. Y como grupo por lo menos no, profe. ¿Y Todavía. alguien individualmente? Yo me fui a Chacomer, profe. A Chacomer. Sí. Muy bien. ¿Y cómo es el ensamblaje de una moto? Y ellos traen todas las partes de China y nos contaron que eso es todo un problema porque si hay piezas falladas, tarda muchísimo otra vez en volver a... O sea, hacer el pedido no, ¿verdad? Pero recibir el pedido sí. Correcto. Entonces es complicado cuando trabajas con piezas chinas, entonces ellos traen un montón ya, como el precio es bastante reducido y ahí en esa parte se recupera. Muy bien. Las fábricas de moto acá en Paraguay funcionan de la misma manera usando, y también no sé si alguna vez visitaron un frigorífico. Un frigorífico es una forma, cuando yo era chico se le decía con un nombre un poco más justo, se le decían mataderos, ¿verdad? Porque es donde se le sacrifica a los animales, a las vacas, ¿verdad? Animales vacunos, y se producen los cortes de carne, de carne vacuna, ¿verdad? ¿Alguien visitó alguna vez un frigorífico? ¿Nadie? Dice que la inspiración de Henry Ford para este invento que les voy a decir a continuación fue los frigoríficos. Dicen que él fue y visitó un frigorífico y vio cómo funcionaba el frigorífico. Si ustedes miran cómo funciona un frigorífico, entren por curiosidad y busquen videos en YouTube de cómo funciona un frigorífico. Básicamente lo que se hace es, una vez que se le sacrifica al animal, es decir, se le produce la muerte a la vaca. Disculpen los que son veganos, vegetarianos, amantes de los animales, enemigos de las vacas, de la descripción tan gráfica que les voy a hacer. Básicamente se le cuelga al animal y el animal va, digamos, recorriendo por un colgado, ¿verdad? Colgado de las patas, ¿verdad? Por una cinta transportadora, no es una cinta, es una cadena transportadora que se llama una noria. Y hay personas que están en diferentes puestos que hacen diferentes tareas. Por ejemplo, uno, no sé, corta y saca una parte del cuero. Voy a tratar de describir digamos, las partes menos grotescas del proceso, ¿verdad? Hay otro que, no sé, que saca alguna víscera en particular. Hay otro que saca la cabeza. Entonces hay otro que corta la reja a la mitad. Y esa persona hace solamente esa actividad. O sea, es un concepto tayloriano perfecto, ¿verdad? En el sentido de que el que corta la reja a la mitad solamente hace eso, ¿verdad? Con un elemento que se llama una sierra de media reja, así se llama, ¿verdad? Y cada uno tiene una tarea, ¿verdad? Una tarea dentro de esa línea de producción. Un proceso que, por cierto, se hace de una forma muy parecida a como se hacía hace 150 años, no sé cuánto hace que lo habrá visto Ford, 120, 130 años, no sé, exactamente de la misma forma, ¿verdad? Todavía es súper intensivo en mano de obra, todavía hay una bajísima automatización de ese proceso. Entonces Ford dijo, che, esta es una idea genial, ¿verdad? ¿Cuál era la genialidad de la idea? El producto se mueve y el operario queda quieto. Entonces, antes de eso, y se ve en la película que vimos en la clase pasada, el automóvil estaba quieto y sobre ese automóvil se iban ensamblando los distintos componentes. Muy similar a lo que hoy en día ocurre en un taller, digamos, de chapería y pintura.
donde uno un día puede ir y ver el chasis del auto, al día siguiente uno va y ve que le montaron la carrocería, al día siguiente le pusieron las puertas, al día siguiente le ensamblaron los vidrios, al día siguiente le ponen los asientos tapizados, y así se va construyendo el auto, donde el auto queda quieto y las personas vienen a realizar distintas tareas sobre ese vehículo. Y Ford dijo, ¿por qué no cambiamos y usamos un ejemplo como el del frigorífico, donde el producto se mueve pero las personas se quedan quietas? Entonces, el que, por ejemplo, pone un vidrio, él se va a quedar quieto en una parte de la línea de producción, el auto va a pasar frente a él, ya sea en una cinta transportadora a ras del suelo o un poquito elevado, ¿verdad? Como se produce con las motos, o ya sea colgado. Y entonces yo voy a realizar la actividad de colocar vidrio. Y le voy a poner al operario los vidrios bien a mano, de modo que él va a tener que tomar un vidrio, colocarlo, sellarlo, y el vehículo ya automáticamente continúa en la cinta transportadora, en la línea de montaje, así se llama, línea de montaje, ¿verdad? De modo que de un lado entra un chasis pelado y del otro lado de la línea de montaje sale un vehículo terminado, en constante movimiento. Y esa fue la gran invención de Henry Ford. Fíjense qué interesante que son ideas tan sencillas, ¿verdad? Y esas ideas sencillas revolucionaron el mundo. Una disquisición filosófica es que muchas veces el mundo se revoluciona con ideas asombrosamente sencillas, asombrosamente sencillas. Muy bien, y esto es la revolución industrial, pero esta revolución industrial no viene exenta de problemas, no viene exenta de problemas. Y yo les quiero mostrar una película, un pequeño corto de una película que se filmó en 1936, la realizó el famoso director y actor Charles Chaplin, o también conocido como Charlie Chaplin, que él empezó haciendo cine mudo. Esta ya no es una película de cine mudo, pero tiene el estilo todavía muy propio de las películas de cine mudo. Él era director de las películas y era protagonista. Y al igual que otro actor muy famoso, Cantinflas, mexicano Charlie Chaplin era, hasta donde sé, estadounidense. Puede ser que me diera una sorpresa la vida y no haya nacido en Estados Unidos, pero creo que era americano. Al igual que Cantinflas, fue un fuerte crítico social, ¿verdad? Charlie Chaplin hizo muchas películas que tienen un fuerte contenido social. Entonces, él, viendo la realidad de las industrias de su tiempo, época de Henry Ford más o menos, década del 30, 1930, él hizo una película que se llama Tiempos Modernos. Y quiero mostrarles una fracción de esa película. Si quieren después, la película está completita en YouTube. Busquen Tiempos Modernos y pueden ver la película si quieren, ¿sí? Voy a compartirles acá la pantalla. Tengo 1.000.000 de cosas abiertas acá. Estaba preparando un curso. Bueno, lo más fácil va a ser buscar de vuelta. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? No se Bueno. ve tu pantalla, entonces. ¿No se ve? No. Ok. Vamos a ver acá. Ahí ya está. Bueno, vamos a ver unos 5 minutos iniciales de esta película, que como les dije es una crítica
a las condiciones de trabajo de las primeras etapas de la era industrial. ¿Se ve ahí la película? Mostrar si quieren ver la película completa. Es muy entretenida. Obviamente tienen que gustar de las películas antiguas, que es algo muy bien. A ver, creo que en esta película se veían claramente algunos elementos de la industrialización, ¿verdad? En primer lugar, la división del trabajo, que uno dice, bueno, este Charlie Chaplin era un exagerado, ¿verdad? Pero, y la película que vimos de Ford en la clase pasada era así mismo, ¿eh? O sea, el trabajo dividido hacia sus elementos más pequeños, ¿verdad? Se veía también la característica de la línea de montaje móvil, donde el producto se mueve y el operario queda quieto, que es, como le dije, una de las cosas que Henry Ford, inspirado en esos frigoríficos, instaló y le permitió hacer crecer enormemente la productividad de sus líneas, ¿verdad? Pero ahora hasta ahí todo bien, ¿verdad? Porque es bueno que exista la división del trabajo, es bueno que la productividad se pueda aumentar, permite producir bienes. Yo les comenté, ¿verdad? Que los automóviles de Ford Modelo T, que costaban más o menos $2,000, bajaron hasta costar $200. Los salarios aumentaron. Entonces, ¿dónde están los inconvenientes? Y sobre todo, ¿dónde están los inconvenientes que después van a resultar en temas de calidad o de otro tema? ¿Quién me puede decir? A partir de esta película de El genio de Charlie Chaplin, ¿dónde están los inconvenientes? Fernando. ¿Y la dependencia sobre un funcionario puede ser? Sí, bueno, mira que en esta parte artesanal había una enorme dependencia también, ¿verdad? Sobre las personas. ¿O a qué te referís? A uno en específico me refería, que es el personaje de la película. Ok, bueno. Existe una dependencia de la labor de una persona, ¿sí? Puede ser. ¿Qué más? ¿Les parece que...? Sí, Rosa, ibas a decir algo. Que se pueden, con la dependencia, como dijo, con la dependencia a una persona, se pueden formar cuellos de botella por las diferencias de tiempo en cada proceso. Correcto, Y también de que una persona está quieta en un lugar haciendo un mismo movimiento tanto tiempo, que eso produce fatiga también. correcto, produce fatiga. ¿Les parece que va a ser divertido hacer esa tarea? Marco Cho, ¿te parece una actividad divertida? No, profe. No, obviamente no. Es una tarea repetitiva y tiene problemas también. Yo sé que ustedes están estudiando y van a estudiar cuestiones de salud y seguridad ocupacional en otras materias. Vayan mirando para ir viendo también, ir teniendo una mirada integral a los temas, ¿verdad? Esa escena donde el obrero sale saltando de tanto repetir su trabajo, ¿verdad? Involuntariamente repitiendo ese movimiento, es parte de la crítica, y esa es una crítica de salud y seguridad ocupacional, porque tanto esfuerzo repetitivo de un mismo tipo
tiene un riesgo o un problema que se llama un riesgo ergonómico. Cuando yo le hago repetir a una persona un mismo movimiento durante largas horas, eso produce un agotamiento sobre la persona, ¿verdad? Y ese riesgo de los esfuerzos mecánicos repetitivos se llama riesgo ergonómico. Y de hecho, irónicamente les cuento que en el 2017, o sea, hace poquitos años, en Paraguay aparecieron las primeras legislaciones todavía muy incompletas sobre el riesgo ergonómico, ¿verdad? Y ahora se están haciendo en Paraguay los primeros estudios. Imagínense ustedes, esta película tiene casi 100 años, ¿verdad? Y ya Charlie Chaplin había observado este problema de ergonomía de la repetición del trabajo. O sea, es un problema muy antiguo y que se sabe hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahora recién en la legislación paraguaya aparece y hay un montón de charlas ahora en los ámbitos de salud y seguridad que hablan de los riesgos ergonómicos, como si fuera el gran descubrimiento, ¿eh? ¡Wow! La novedad, riesgo ergonómico, ¿verdad? Poco para darnos cuenta a veces lo mucho que los seres humanos necesitamos para ir digiriendo un concepto que hace rato está dando vueltas por ahí y volvernos conscientes de ese concepto, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tenemos efectivamente un problema de riesgo ergonómico, de un trabajo repetitivo, de un trabajo aburrido. Y quiero que observen una cosa muy importante. Ese operario, él solo sabe que está apretando un tornillo, ¿no? Porque esa es su tarea, apretar un tornillo. Al hacer esta tarea, él a veces ni siquiera sabe para qué está haciendo esa tarea. Él solo sabe o conoce la instrucción, ¿verdad?, de apretar el tornillo. Y él pierde la noción de la importancia de su tarea sobre la calidad del producto final. Cosa que al artesano no le pasa, ¿verdad? El artesano, voy a usar un ejemplo del artesano carpintero, por ejemplo. El artesano sabe muy bien que si la madera está verde, allá al final el mueble se le va a deformar. El artesano sabe muy bien que si él pega su mueble en un día húmedo, se le va a despegar unos meses después el mueble. El artesano sabe muy bien que si él no ajusta bien las piezas, después le va a pasar esto o lo otro, ¿verdad? Entonces, el artesano conoce empíricamente las reglas de calidad que tiene que observar para que el producto final salga correcto, ¿verdad? Por ejemplo, el artesano alfarero sabe que si mete al horno de alfarería una pieza que no está suficientemente seca, se le va a resquebrajar. Eso él sabe porque ya le pasó, porque aprendió metiendo la pata, ¿verdad? Pero lo importante no es que haya aprendido metiendo la pata, lo importante es que ya sabe que aprendió. Este señor no sabe, porque él ni siquiera a lo mejor vio alguna vez en su vida el producto terminado. A lo mejor él no sabe para qué producto está trabajando. Entonces no sabe la consecuencia de apretar mal ese tornillo. Y de ahí es que se necesita que las tareas sean definidas en sus parámetros de calidad. Porque yo ahora, ese señor que está apretando un tornillo ya no es más un artesano fabricante de lo que sea que está fabricando, que no sabemos qué está fabricando, sino es un simple apretador de tornillo. Entonces nosotros necesitamos transmitirle a él el concepto de cuando un tornillo está bien apretado. Y es más, como se dieron cuenta, haciendo el trabajo tan aburrido y repetitivo, la tentación de apretar mal el tornillo es muy elevada, ¿verdad? Si a mí me van a pagar igual por apretar bien o por apretar mal.
Entonces la tentación de apretar mal un tornillo es muy elevada. Entonces, la tentación de hacer mal una actividad operativa, ya sea por el aburrimiento, por el cansancio, por la repetición de la tarea, es muy grande. Y efectivamente, si bien es cierto que la productividad se eleva, la calidad del producto empieza a tener problemas. Empieza a tener problemas porque digamos, al fraccionar el trabajo de producción en tan pequeños componentes, yo pierdo el operario pierde la conciencia de la importancia de su trabajo. Entonces hay que hacer algo al respecto. Y así como nacen estos conceptos revolucionarios de división del trabajo, de la línea de producción, de la mecanización de los procesos, etcétera, nace al mismo tiempo el primer enfoque de calidad. El primer enfoque de calidad. Y a este enfoque de calidad se le llama inspección y ensayo. Y vamos a ver la presentación. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿verdad? Acá yo tengo un dibujo esquemático de una división, podríamos decir proceso A, proceso B, proceso C. Dentro de este proceso A hay varias tareas, ¿verdad? Imagínense ustedes, por ejemplo, que esto pueda ser la confección de una prenda de vestir, una camisa. Entonces el proceso A va a ser corte, el proceso B va a ser a lo mejor armado, el proceso C va a ser costura y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es el primer enfoque? Como acá en este proceso A, debido a las características de tarea repetitiva, de poca identificación del operario con el producto terminado, etcétera, nosotros empezamos a ver una gran cantidad de errores y como no queremos que los productos vayan con error al cliente, entonces ponemos lo que se llama un control de calidad o una inspección propiamente dicha, ¿verdad? Y lo primero que inspeccionamos es el producto terminado, ¿verdad? Al final del proceso. O sea, inspeccionamos las camisas terminadas. Pero rápidamente nos damos cuenta de que si yo espero al producto terminado, sobre ese producto terminado se agregó mucho valor, ya se agregó valor en términos de todas las actividades que hicieron posible que se llegue a ese producto terminado. Y no conviene, por ejemplo, tener una camisa terminada donde, por ejemplo, el error se debe a un mal corte. Por ejemplo, se cortó un puño un poco más corto. Entonces, en la inspección final de la camisa terminada, yo me doy cuenta que el puño está más corto y probablemente lo que yo tenga que hacer es descartar esa camisa completa. Entonces estoy descartando no solo ese puño que fue mal cortado, estoy descartando las mangas, los frentes, las espaldas, los cuellos, toda la camisa. Entonces obviamente no es económico esperar a último momento para inspeccionar el producto. Entonces inmediatamente, y todo esto se produce muy rápidamente al inicio de la era industrial, los ingenieros del proceso se dan cuenta que conviene, es bueno, es conveniente poner un control al final de cada etapa del proceso. Entonces yo corto y controlo. Después ensamblo y controlo el ensamblaje. Después coso y controlo la costura. Y así voy controlando paso a paso el proceso, de modo que si hay un problema de calidad en alguna de estas fases del proceso, yo lo voy a detectar. Lo voy a separar, voy a sacar de la línea esas piezas defectuosas, reemplazar esas piezas defectuosas, de modo que al siguiente proceso entren productos, o sea, materiales de buena calidad. O sea, yo corto y controlo.
De este control, algunas piezas salen fuera y otras siguen el proceso. O sea, todo el objetivo de este control, fíjense, es una detección. El objetivo de este control es detectar lo que no está bien y sacarlo fuera de la línea. Entonces, ese es el objetivo, detectar los productos no conformes. Pero para detectar los productos no conformes, como yo voy a tener varias personas haciendo estos controles, yo necesito que esas personas sigan un criterio estandarizado. Entonces ahí es donde necesito definir el requisito. Por ejemplo, yo les hablé del ejemplo del puño más chico, del puño de la camisa, ¿no? Más pequeño, más corto. Y yo tengo que definir qué es un puño muy corto. Entonces yo tengo una pieza con unas dimensiones nominales, ¿verdad? Y están en un molde. Yo puedo hacer el control de calidad de esa pieza cortada para el puño, midiendo con una cinta métrica las medidas de la pieza, o también la puedo hacer por la comparación contra el molde, ¿verdad? Presento la pieza cortada contra el molde, la pongo encima y verifico visualmente los desvíos. Ahora, cuando el puño es muy chico o muy grande, no debería depender del criterio de este inspector, que le vamos a llamar ya así a este señor que está acá haciendo los controles. No debería depender, porque entonces un inspector muy severo va a mirar así 1 milímetro de desvío y va a decir, este puño hay que eliminarlo. Y no queremos que hayan inspectores severos que nos estén eliminando piezas viables, que a lo mejor sirven, pero por su natural severidad nomás él elimina lo que tenga el más mínimo desvío. Y tampoco queremos que ocurra lo contrario, inspectores permisivos que permitan a lo mejor un desvío de 5 o 6 milímetros que va a producir un problema de calidad en el producto final por una cuestión de permisividad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que estos inspectores tengan claro un criterio. Eso se llama, y registren este nombre, porque es muy importante en calidad, criterio de aceptación, o lo que es lo mismo, un criterio de rechazo. Entonces, un criterio que normalmente se traduce en lo que se llama una tolerancia. Una tolerancia quiere decir un desvío permisible. Entonces yo digo, por ejemplo, la tolerancia va a ser de más o menos 2 milímetros con respecto a las dimensiones nominales. Entonces presento, evalúo el desvío, ¿verdad? Puede ser visualmente o con ayuda de una pequeña regla. Digo, si es superior a 2 milímetros, entonces hay que rechazar la pieza. Hasta 2 milímetros es un desvío admisible. En más o en menos, en algunos casos el desvío puede ser en más o en menos, en otros casos el desvío solo puede ser a más o solo puede ser a menos, dependiendo de la naturaleza del producto. Y este desvío tiene que ser establecido por el Departamento de Ingeniería, porque el Departamento de Ingeniería sabe para qué se va a aplicar esa pieza y las consecuencias de eso. Imagínense, a lo mejor en una camisa yo puedo hacer esa definición empíricamente y no hace falta tener un departamento de ingeniería, pero en un auto sí, ¿verdad? Por ejemplo, los ingenieros son los que tienen que determinar, por ejemplo, un desvío, el diámetro interior de un tambor de freno de un auto. Bueno, ¿cuánto es admisible? ¿Cuánto desvío vamos a admitir para que el freno siga funcionando? Entonces, esos desvíos tienen que ser definidos formalmente. Otra cosa que hay que definir es el plan de muestreo, porque obviamente se imaginarán ustedes que no es posible medir el 100% de los productos. Hay que medir, en muchos casos se puede, en otros casos no. En los casos en que no se puede, hay que definir un plan de muestreo. Y ahí es donde empiezan también a utilizarse algunas técnicas estadísticas para determinar el tamaño adecuado del plan de muestreo. Aunque esto se desarrolla mucho después. Se desarrolla recién, más o menos en la década del 30. Y tiene un fuerte desarrollo
en la época de la Segunda Guerra Mundial, 1940. ¿Ok? Entonces, este primer enfoque de la era industrial es un enfoque de poner puntos de inspección para detectar los productos no conformes y separarlos o repararlos en algunos casos, si es posible, antes de que continúen el proceso. Y esta inspección la realiza un departamento de control de calidad que es independiente de la producción. A ver, ¿me pueden decir por qué el departamento de control de calidad tiene que ser independiente de la producción? Ivonne Cáceres, ¿por qué? ¿Por qué te parece a vos que se ideó esto de que el departamento de control de calidad tenga que ser diferente, independiente de la producción? Una filosofía que hasta ahora se usa en muchas organizaciones. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo yo hacer que el mismo operario haga su propio control? Hay dos razones. Y yo creería, profe, que porque el operario va a considerar que su trabajo siempre está bien, ¿Ok? Bueno, para no agregarse más trabajo. ¿Perdón? Para no agregarse más trabajo. Claro, para no hacer un rechazo de su propio trabajo, ¿verdad? En muchos casos, un rechazo va a producir un descuento en los honorarios de este operario, porque algo que no discutimos de la teoría de Taylor es que Taylor introduce un concepto muy interesante, que Ford, por cierto, no aplicó, creo, muy intensamente, pero que se aplica mucho hoy en día, todavía, ¿verdad? Que es la operación, el pago por producción. O sea, yo le tengo que pagar al operario por su producción, no por sus horas. Entonces, si un operario produce más, se le paga más. Entonces, en este sentido, obviamente, si a mí me van a pagar por producto producido, bueno, a mí no me interesa para nada andar rechazando el producto que acabo de fabricar, ¿verdad? Voy a tener ahí un conflicto de interés. Entonces, esa es una de las razones. Es la más obvia, ¿verdad? Y hay otra razón que es menos obvia, pero la razón que es menos obvia es porque en esta época, a principios del siglo pasado y épocas anteriores, los operarios que trabajaban en los procesos de producción tenían un nivel muy bajo de instrucción. En algunos casos, inclusive, podían ser analfabetos. Fíjense que ese operario que estaba apretando tornillos no tenía por qué saber leer y escribir. Entonces, en muchos casos, los operarios no solo se les enseñaba la tarea, pero no necesariamente eran personas que tenían una cierta cultura. Entonces, aprendían la tarea en forma empírica, como hoy en día podemos pensar de un albañil de la construcción, por ejemplo, ¿verdad? Que es un operario empírico. Sin embargo, operario empírico para una tarea pequeñita, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Ojo, que el operario sea empírico no quiere decir que la tarea sea empírica, porque esa tarea estaba muy bien pensada, ¿sí? La tarea está pensada por personas de afuera, por los planificadores, por los ingenieros industriales. Sin embargo, estos operarios de control de calidad tienen que manejar cosas como estadísticas. No estadísticas, pero por lo menos tienen que saber hacer un muestreo. Tienen que interpretar una tolerancia. Tienen que manejar un instrumento de medición para medir el producto, sea dimensionalmente o de otra forma. Entonces, obviamente, el nivel educacional necesario para la persona de control de calidad es superior al nivel educacional necesario para el operario del proceso. Y por lo tanto, necesito yo contratar personas de mayor nivel de instrucción. Este es un oficio, vamos a decir, mucho más académicamente, mucho más exigente que el proceso de producción. ¿Ah? Entonces, como es un proceso académicamente más exigente, tengo que tener un equipo diferente de personas. Y por supuesto la remuneración se va a hacer sobre otros criterios.
A lo mejor al operario yo le voy a pagar por producción, pero al operario de control de calidad no le puedo pagar por producción, ¿verdad? No le puedo pagar tengo que pagar por hora o tengo que idear otra forma de pagarle, porque a él no le puedo pagar por producción, ¿verdad? Porque no está directamente involucrado con la producción. Muy bien. Entonces, este es el primer enfoque de la era industrial. Miren, hay muchas organizaciones, muchas, que trabajan con este enfoque. Por ejemplo, las industrias azucareras siguen trabajando con este enfoque, ¿verdad? Muchas industrias donde ustedes van a ver que hay lo que se llama un laboratorio de control de calidad y una unidad de producción. Y son totalmente diferentes, ¿verdad? En el laboratorio hay personas que tienen un nivel alto de instrucción, que están haciendo todos los ensayos del producto, y en la parte de operación, la producción se realiza con instrucciones verbales, con operaciones muy simples, con procesos manuales. Entonces van a encontrar este esquema. De hecho, yo les cuento que cuando yo les había contado en la clase pasada, en mi presentación, que yo entré a trabajar, la primera empresa donde trabajé fue la empresa CIE, Consorcio de Ingeniería Electromecánica, que en ese momento estaba terminando algunas piezas para Itaipú y estaba empezando la construcción de las piezas para Yacyretá. Yo entré ahí en el año 89, hace 32 años, ¿verdad? Ustedes no habían ni nacido. Y cuando yo entré así, este era el esquema que se usaba ahí, hace solamente 32 años, ¿verdad? Ya, prácticamente década del 90. Y este era el esquema. Entonces, en la fábrica de CIE había más o menos unos 500, 400 y algo obreros. Y en el departamento de control de calidad habían como 30 personas. Un ejército de gente para controlar a esos 500 operarios. Ya me adelanto a comentarles que 10 años más tarde, cuando yo dejé CIE, el departamento de control de calidad tenía 7 personas. Los obreros ya no eran 500, eran como 300, pero igual, 7 contra 300 versus 30 contra 500. La proporción es brutalmente inferior, ¿verdad? Porque durante esa década hicimos una transformación de la filosofía de control de calidad, que ahora en un ratito les voy a contar, ¿verdad? Un proyecto que estuvo a mi cargo, ¿verdad? Que bueno, a lo mejor si no es porque yo fui un genio y propuse eso, sino que las razones, digamos, las circunstancias hasta económicas de la empresa nos obligaron a hacer ese proceso. Esa es la realidad. ¿Visitaron ya CIE? Sí, ¿no? Pregunto, ¿visitaron ya CIE? No, me dicen. ¿Nadie visitó? ¿No? ¿Alguien sí? Ok. Podemos ver, todo esto depende de que la empresa permita. Yo tengo muchas personas conocidas ahí y suelo llevar a mis alumnos, si es que no la visitaron en otra materia anterior, ¿verdad? A veces ya ocurrió que la han visitado en una materia anterior, ¿verdad? Si ustedes no la visitaron en una materia anterior, podemos ir a visitar siempre y cuando la empresa admita con este tema de la pandemia visitas externas, ¿verdad? Yo creo que una visita como esa se puede hacer con total seguridad, no hay ningún problema hoy en día ya. Es una empresa enorme, tiene galpones enormes y usando tapaboca no hay absolutamente ningún riesgo de hacer una visita. Pero voy a consultar, voy a consultar. Dos empresas que me quedan para consultar son CIE y Alex, ¿verdad?
Alex, es por el tema de la fabricación de motos. Vamos a ver si nos permiten. Son dos empresas a las que yo presto asistencia en la empresa, entonces podrían ser favorables a hacer ya una visita. Pero voy a consultar, pues yo creo que si hay algo que ustedes tienen que realmente procurar, en la medida en que la pandemia lo permita, es hacer muchas visitas empresariales. Porque como digo yo, siempre cuando uno es estudiante, a uno le abren las puertas, cuando uno es profesional, ya no es tan fácil, por no decir a veces absolutamente imposible, conocer una industria de puro gusto o deporte. Bueno, vamos a pasar a la siguiente etapa, que fue justamente la transformación que yo les conté que se hizo en CIE, que permitió hacer esa transición de 30 inspectores a 7 inspectores, ¿verdad? La implementación del concepto de control de procesos. Yendo a una filmina más atrás, en esta filosofía de inspección y ensayo, el foco está puesto sobre el control, no sobre el proceso. En la siguiente etapa, el foco va a estar sobre el proceso, no sobre el control. O sea, yo reenfoco. Ahora digo, mi sistema de calidad no va a estar enfocado a entrenar para que esta gente controle y detecte, porque la realidad empírica, la realidad demuestra que por más bueno que sea este inspector, esa tarea de controlar sufre muchos de los problemas que sufre la tarea de producir. Por ejemplo, se vuelve aburrida. Pues imagínense ustedes que yo le diga, bueno, señores, te voy a dar una tarea, te voy a pagar un sueldo ahora para que inspecciones 400 puños de camisa por día. Vas a inspeccionar los primeros 30, 40 con todas las ganas del mundo. Esto medio ya rapidito nomás, ¿verdad? Entonces la realidad es que la índole, creo que es la índole. La índole repetitiva de estas tareas de control también conspira contra la posibilidad de detectar. Y también esto tiene otro problema, ¿verdad? El operario del proceso se desentiende de la calidad, porque él dice, el problema de calidad no es mío, el problema de calidad es del control de calidad. Si llega a haber una pieza mal cortada, un problema de calidad en mi proceso, el que va, y disculpen la expresión tan folclórica, el que va a ligar la puteada, el tipo de control de calidad no voy a hacer yo. Entonces, inclusive voy a tratar de enchufarle luego, ¿verdad? Total, a mí me van a pagar más si yo produzco más rápido, no importa si es con calidad o sin calidad, y si el tipejo este que está acá adelante en mi proceso no se percata, es problema de él, no es problema mío. Yo inclusive después me puedo hacer el tonto y todo, yo no sabía que ese era un parámetro de calidad. Entonces, nunca un inspector de calidad va a detectar todos los problemas de calidad, nunca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar sobre el proceso, señores. Tenemos que trabajar en lo que ocurre acá adentro. Aunque ustedes no lo crean, esto parece nuevamente una teoría tan simple, pero recién se empezó a aplicar en los años 60, 70 más o menos, del siglo pasado, ¿verdad? 1960, 70, 80. Miren, en sí lo aplicamos recién en los 90. Entonces, las inspecciones siguen, se pueden seguir haciendo inspecciones, pero se deja de depender en la inspección. Entonces se agregan parámetros para controlar el proceso, Ahí se adoptan las técnicas estadísticas, pero ya no las técnicas de muestreo para el control de calidad, sino las técnicas estadísticas para controlar el proceso. Vamos a tener una clase al final de la materia donde vamos a estudiar técnicas estadísticas aplicables al control del proceso. Son técnicas estadísticas preventivas. Entonces esto está concentrado en el proceso de producción. Y el sistema de calidad, por supuesto, se extiende a la producción. Y nace el concepto del autocontrol, control de la producción por parte del mismo operario. Entonces yo puedo dejar que el operario controle su propio proceso
y hacer un control por muestreo a ver si el operario está haciendo bien su propio control. Pero ya, en vez de controlar de cada 1000 piezas 30, controlo de cada 5 días 10 piezas, ¿verdad? Ya el control de calidad es una responsabilidad del operario. Esto implica que le tengo que enseñar al operario a hacer su muestreo, a usar el instrumento de medición, le tengo que enseñar las tolerancias. O sea, todo eso que dijimos para el inspector de control de calidad, ahora le tenemos que enseñar al operario también. Pero si tenemos un operario del perfil adecuado, no hay problema, ¿verdad? Esto hicimos en sí. Le enseñamos al soldador a hacer su autocontrol de soldadura. Le enseñamos al montador a hacer su autocontrol. Hicimos tablas de tolerancia que hasta ahora se usan, las mismas que se construyeron en aquella época, ¿verdad? Hicimos tablas, definimos las tolerancias dimensionales de los productos, definimos los criterios de muestreo, le entrenamos a los operarios a hacer su propio control, le proveímos de los elementos de medición adecuados, le enseñamos a completar las planillas de control de proceso y entonces el operario hacía su propio control de proceso. Y perfectamente funcionó. Es más, la cantidad de defectos que nosotros medíamos y teníamos un indicador de defectos que eran más o menos, y esto se publicó y todo en alguna, digamos, revistas especializadas de la época, más o menos 3.9 era el índice de proceso. Estaba en torno a 4% de las piezas. Ustedes dicen, 4% no suena mucho. Pero cuando yo traduzco eso a dólares o a plata, estábamos hablando de más de 200 o 300 mil dólares al año de pérdida por errores de calidad. Y esos errores de 4% se redujeron a más o menos 2,7, 2,6% cuando se terminó de implementar este proceso. O sea, en 5 años más o menos. Yo salí más o menos en el 2000. Y en esa época los errores se habían reducido al 2,6, 2,7. Hoy en día están en 1,7, 1,6 más o menos. La última vez que me contaron los parámetros, ¿no? O sea, esto se hizo, uno diría, bueno, pero esto se va a hacer a expensa de la calidad, porque si yo le delego el control de calidad al operario, la calidad va a disminuir. No, señores, aumenta la calidad, porque entonces sí el operario ya sabe que él es el único responsable, que si hay un problema, él no puede enchufarle a ver si por ahí no se le pasa al operario de control de calidad. Él es el operario de control de calidad y él ya sabe cuando un error es aceptable o no, o rechazable. Y realmente se tuvieron poquísimos problemas en ese sentido. Por supuesto, se hizo una transición gradual, se hizo una transición con mucho entrenamiento, se fue paulatinamente cambiando el perfil de los operarios, porque en esa época había muchos operarios que apenas tenían una educación muy básica y se fueron cambiando. Hoy en día un operario de esa empresa, ya hace años ya, a lo mejor es un bachiller técnico, es una persona que tiene educación secundaria completa, es una persona a quien vos podés explicarle una tolerancia, puede aprender a operar un instrumento de medición. Entonces, obviamente fue un cambio gradual. No se hizo esto en forma violenta. En algunas industrias sí se hizo en forma violenta. De una industria que hizo esto en forma violenta, violenta no quiere decir que le pegaron a todo el mundo, sino violenta quiere decir que la transición se hizo en un tiempo muy breve. Fue cuando la empresa Cervepar se mudó de su vieja planta que estaba en el centro, hace unos 30 y pico de años ya también, a su planta de Ipané, que fue una planta totalmente automatizada. Ahí ellos prácticamente
despidieron a todo el personal antiguo que tenían en la planta del centro y recontrataron personal nuevo en la planta del panel. Porque ahí pasaron 2 generaciones, porque ahí no solo pasaron de la época de inspección y ensayo a un enfoque de procesos, sino también pasaron a una industria automatizada y computarizada, ¿verdad? O sea, hicieron un salto de 2 generaciones, ¿verdad? Y requirió personal totalmente nuevo, ¿no? Entonces prácticamente ahí se hizo un recambio total del operario, porque por supuesto esto necesita un operario de diferente perfil. Bueno, y ahí es que llegamos a la época del aseguramiento de calidad, que es lo que se aplica en las normas ISO 9000, ¿verdad? El aseguramiento de calidad, ya la calidad se extiende a todas las áreas de la empresa, no solo a lo que es producción y control de calidad. Se implementan sistemas de medición, tiene un enfoque preventivo, tiene un enfoque de procesos, ¿no? Donde me fijo más en los procesos que en las áreas. Vamos a profundizar este concepto de enfoque de procesos porque vamos a tener una clase de procesos. Los procesos se estandarizan, se controla la información, ¿verdad? Para que la información esté accesible y se dan los entrenamientos necesarios. O sea, como se dan cuenta, ustedes tienen una serie de herramientas preventivas, ¿verdad? Y esto es lo que originalmente dio lugar a lo que fueron los primeros sistemas de ISO 9000. Pero los sistemas ISO 9000 también fueron migrando y hoy podríamos decir que los sistemas ISO 9000 son sistemas de calidad total, ¿verdad? Y entendiéndose calidad total como la forma de dirigir o gerenciar una organización centrada en la calidad. Y algunos de los principios son enfoque al cliente, donde hay que entender claramente lo que el cliente quiere y brindar lo que el cliente quiere. El enfoque de liderazgo, ¿ah? Donde el concepto es que como que buscamos transformar radicalmente la empresa si no tenemos compromiso de los líderes de la organización, no se puede implementar esto. El concepto de participación del personal, que de hecho ustedes empezaron a intuir que si se miran esa escena de Charlie Chaplin, ya imaginarán ustedes que esa persona que hacía esa tarea no había decidido cómo hacer la tarea. Alguien más decidió por él, ¿verdad? Y ese era el concepto de Taylor, que vos tenías que tener el obrero ejecutante y el, digamos, ingeniero industrial o planificador de organización y métodos de trabajo, que era el pensante, ¿no? Entonces el operario no tenía que pensar, tenía que ejecutar nomás. Y aquí cambiamos a que el operario puede pensar y participar de la mejora de su propio proceso. Es un elemento central de la calidad total, muy desarrollado por los japoneses. El enfoque basado en procesos, ya les comenté, ¿verdad? Que de hecho es un elemento de la norma. El enfoque de sistema, donde los procesos no actúan aisladamente, sino fuertemente interrelacionados. El concepto de mejora continua, donde el foco tiene que ser mejorar en forma continua la organización. Otro punto muy importante es el enfoque basado en hechos, o sea que las decisiones que tome la organización tome basada en hechos y no en impresiones. Esto todavía tiene un potencial enorme de desarrollo en las empresas paraguayas, donde muchas veces las decisiones que se toman en la organización están basadas en corazonadas, en impresiones, a veces en chisme y todo, ¿verdad? Pero no están basadas en datos duros, en indicadores, en números, en estadísticas. Bueno, el enfoque de calidad total dice, tenés que basar tus decisiones en datos, en estadísticas, en números. Y finalmente, relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Dejar de ver al proveedor como una especie de enemigo de quien me tengo que aprovechar,
a verlo como un socio desarrollador del negocio. Relación mutuamente beneficiosa. Quiero también repasar estos puntos, los 14 puntos de Deming, para ir terminando ya la clase de hoy. Deming fue un señor que inició sus trabajos más o menos en la época en que Charlie Chaplin hizo esta película, 1930 y algo. Él era un matemático norteamericano y él desarrolló los métodos estadísticos de control de proceso. Mucha de lo que hablamos nosotros, y vamos a hablar de técnicas estadísticas de control, las desarrolló Deming en la década del 30, más o menos. Después, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, hubo una necesidad muy grande de estandarizar las piezas de un producto y de hacer controles de calidad. Imagínense ustedes, por ejemplo, la producción de balas y la producción de armas en Estados Unidos durante la Segunda Guerra, y podríamos decir de todo, jeeps, armas, enseres para el ejército, etcétera, estaba totalmente descentralizada. No es que eran grandes industrias militares, no, eran industrias civiles que se dedicaron a hacer fabricaciones militares. Entonces, había que hacer alguna metodología para garantizar una calidad consistente en todos esos insumos armamentísticos. Imagínense ustedes la magnitud de esa tarea, ¿verdad? Por ejemplo, cuando comprabas balas, vos tenías que saber si esa bala iba a disparar o no. Ustedes saben, no sé si saben, pero una falla muy común de una bala es que la bala percuta, pero no dispare. ¿Qué quiere decir eso? Que la bala falla, que hace el clic, ¿verdad? Digamos, el percutor impacta en la parte trasera de la bala donde tiene el detonador, pero la bala no detona. Esa falla puede producir una diferencia entre la vida y la muerte del soldado que porta esa arma, porque le dio una oportunidad al enemigo para disparar primero, ¿verdad? O disparar segundo, pero tu disparo no funcionó. Entonces, un parámetro demasiado crítico es la posibilidad de percutir de esa bala. También el tamaño, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ese les pongo como ejemplo de parámetro crítico. ¿Y cómo se inspecciona ese parámetro crítico? ¿Alguien me puede decir cómo les parece a ustedes que se inspecciona el parámetro crítico de la capacidad de percusión, de la capacidad de explosión de una bala? A ver, Matías. Matías, te doy una caja de 10.000 balas y te digo, analízame si estas balas sirven o no sirven. ¿Van a percutir o no van a percutir? ¿Cómo te parece que se puede hacer ese control? La verdad que no sé, profe. ¿Alguien le da alguna idea, Matías? Les doy a todo el curso una caja, un cajón realmente será, porque son bastante balas, de 10.000 balas fabricados por una pequeña fábrica en, no sé, en Wichita, Kansas, ¿verdad? Allá donde, en el medio de Estados Unidos. Y yo le digo, bueno, estas balas, necesito que se controle la calidad de estas balas antes de que se vayan al frente de batalla. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer eso? Pista, hay una sola forma. Y toma una muestra. Se toma una muestra. Correcto. Toma una muestra de esas balas, meterlas en un fusil y probarlas, ¿verdad?
Con toda la seguridad, por supuesto, que eso implique, ¿verdad? O sea, que tenés que, porque por supuesto, si haces la prueba, va a salir la bala, ¿verdad? Entonces tiene que ser en un lugar controlado, donde no vas a matar a nadie, etcétera, etcétera. Pero eso es básicamente, ¿eh? O sea, agarrar una muestra de ese producto. Ahora, imagínense ustedes que obviamente esa es una tarea, en primer lugar, que destruye las balas que tomé de muestra. Entonces no quiero tomar una muestra tan grande como para destruir una cantidad significativa de balas y perder la plata de esas balas. Pero tengo que tomar una muestra de un tamaño que sea realmente representativo del lote, con un error estadístico, una incertidumbre estadística. Yo no me puedo jugar a decir, voy a hacer 1%. ¿Y por qué 1%? Voy a hacer 2%. ¿Y por qué 2%? ¿Se entiende? No puedo yo improvisar con eso. Tengo que decir, bueno, yo voy a tomar una muestra del lote que va a tener un intervalo de confianza de 95%, un 5% de error en mi conclusión, y voy a aceptar el lote si tiene X% de defectos, voy a rechazar el lote si tiene Y% de defectos. Eso se llama uso de técnicas estadísticas. Ahora, ¿se percatan ustedes cómo en un contexto de producción masiva, descentralizada, como una guerra, producción de material bélico para una guerra, esto se vuelve una necesidad, pero brutal? Una necesidad, pero tenés que tener esto. Y bueno, y entonces el ejército americano exitosamente usó las teorías de Deming, del señor Deming, ¿verdad? Para hacer este tipo de estadística, ¿verdad? De hecho, todavía la norma de muestreo que se usa en todo el mundo y que ya está convertida en una norma ISO, es una norma que se origina en el ejército estadounidense. Es la famosa Military Standard 105, la norma militar 105D, es la que se usa para el muestreo de productos hasta hoy. ¿Verdad? Se volvió un estándar en la industria. Se usa para controlar, Coca-Cola usa para controlar su tapita, no sé, todas las industrias usan la norma militar de Estados Unidos. Bueno, y esa norma fue creada gracias a este tipo, señor, que está acá, ¿verdad? Que están ahí sus 14 puntos. Pero ocurrió algo simpático con Deming y que es interesante que ustedes sepan, ¿verdad? Disculpen si mi clase es larga, pero creo que son cosas interesantes que les van a ayudar a su formación cultural y su formación práctica y su visión de ingenieros. Lo que ocurrió fue que después de la Segunda Guerra hubo un boom económico en Estados Unidos y se demandaron cantidades brutales de productos y servicios. Entonces la gente empezó a comprar brutalmente autos, licuadoras, todo, y no le importó 3 pepinos la calidad. Porque lo único que... Y al fabricante tampoco, porque el fabricante tenía que fabricar para satisfacer la enorme demanda. Ustedes se imaginan que Estados Unidos, miren la historia de Estados Unidos, venía de una depresión económica antes de la guerra. O sea, antes de la guerra, durante gran parte de los 10 años anteriores a la guerra, Estados Unidos estaba en la lona, una depresión económica terrible. De hecho, se llama la Gran Depresión. Depresión al punto que había gente que pasó hambre, ¿eh? Y después vino la Guerra Mundial. Entonces terminó la Segunda Guerra Mundial, que le vino súper bien a la economía de Estados Unidos, pero contra bien. Y entonces terminaron con un país ganador, con una economía próspera y con un montón de gente dispuesta a gastar plata, ¿verdad? Para comprar cosas. Entonces ahí no importa si era de buena calidad, de mala calidad, igual se fabricaba, igual se vendía, igual se compraba. Y toda esta teoría de Deming se fue al mazo, ¿verdad? O sea, se dejó de respetar el control de calidad científico propuesto por este señor. Y entonces este señor, ¿qué hizo? Dijo, bueno, vamos a buscar a alguien que me escuche. Y se fue a Japón. Y en Japón, los japoneses que tenían buena educación, ¿cómo se llama? En matemática, dijeron, che, este tipo algo parece que sabe. Y empezaron a aplicar la teoría de Deming
en Japón. País que por cierto perdió la Segunda Guerra Mundial, enemigo de Estados Unidos, pero para esa altura partido en los años 60 ya estaban pacificadas las cosas, ¿verdad? Y los japoneses fueron los que aplicaron la teoría de Deming. Entonces, Deming es un americano creador de muchos de los esquemas de control de calidad estadístico y un apóstol quien predicó en su tierra y nadie le creyó. Y entonces promocionó la calidad en Japón. ¿Verdad? Un tipo que vivió hasta los casi 100 años. Vivió. Hace poquito se murió, hace 20 años, 15 años. Yo leí artículos de él y filmaciones de él. Nunca lo conocí en persona, pero vivió. Vivía cuando yo empecé mis itinerarios de la calidad. Bueno, 14 puntos. Crear consistencia de propósito. La dirección debe promover el cambio. Liderazgo. La calidad se construye en el producto. Fíjense, dejar de depender en la inspección. O sea, dejen de hacer inspecciones y hagan la calidad en el proceso de producción. Construir relaciones a largo plazo basadas en el desempeño en lugar de hacer negocios basados exclusivamente en el precio. Esto tiene que ver con la calidad en los proveedores. Mejora continua, capacitación. Muchos de los puntos de Deming son, esto lo escribió Deming en el 60, son base de la teoría de calidad total. Enfatizar el liderazgo, eliminar el miedo. Fíjense cómo ese supervisor de la película de Charlie Chaplin ilustra que en esa época se creía, y todavía se sigue creyendo, que la base de la productividad es la disciplina, el látigo. Vamos a ver teoría de motivación, teoría X y teoría Y, lo van a ver con la ingeniería Rosa, y entonces ahí les va a tener más sentido por qué Deming estaba preocupado de eliminar el miedo. Romper la barrera dentro de los departamentos tiene que ver con el enfoque en proceso. Evitar las presiones sobre los trabajadores tiene que ver con la teoría del látigo. Eliminar la teoría del látigo. Apoyar, quitar las barreras al orgullo del trabajo tiene que ver con ese tema de que yo les decía que la persona hace la tarea, pero pierde de vista la importancia de su trabajo a largo plazo. Instituir un programa de educación y automejora y poner a todos a trabajar en la transformación, que tiene que ver con la participación. Entonces, fíjense cómo este tipo era un visionario. En la década del 60, él dijo, esto es lo que tenemos que hacer. En el año 2000, la norma ISO recién se transformó para alinearse con esta filosofía. Muy bien, y con esto terminamos la clase de hoy. Entonces, les voy a publicar todo. Respecto a la clase del jueves, el jueves pasado yo no pude, y la verdad que fui un poquito optimista, porque pensé que iba a poder, pero no pude. Les voy a avisar, le escribí a la ingeniera Rosa, todavía no me contestó, si ella va a poder dar o no la clase del jueves. En principio el plan es que este jueves tengan clase con la ingeniera Rosa. Si eso no fuera posible, y si esta ausencia de la ingeniera se va a prolongar por un tiempo más prolongado, vamos a buscar otra alternativa de alguien que nos pueda apoyar en estas clases del jueves. ¿Sí? Así que espero solucionar el problema para este jueves y espero que este jueves puedan tener clase. Si no, por favor, me insisten con un poquito de tiempo el día antes o unas horas antes en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan saber lo que está pasando. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chau, chau. Gracias. Chao, Chau, profe, chau. gracias.